La palabra de hoy es afilado para profetizar. El tema de hoy es afilado para profetizar y vamos a Joel 2:28. Yo quiero que lo leamos, vamos a buscar. Si no tienes tu Biblia ahí al lado, búscala por favor, coge. Aunque yo siempre iniciando les pido que busquemos. Joel queda en el Antiguo Testamento para los que no saben y de pronto dicen dónde queda. Queda antes de Amós, después de Oseas. Joel 2:28 dice lo siguiente. Dice lo siguiente. El Señor promete su espíritu. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se Bueno, dejémoslo hasta ahí. Leí desde el 28 hasta el versículo 30. Joel 2, 28 al 30. Dice que Dios derramará su espíritu sobre toda carne, sobre hijos e hijas, ancianos y jóvenes, tanto hombres como a mujeres. Este no es un tiempo de venir a decir es que la mujer sí puede hablar, no puede. No, el Señor dijo que derramaría de su espíritu. Y si tenemos al Espíritu Santo, creemos en Él, el Señor llena nuestra vida. Entonces, la profecía es proclamar, es hablar, es declarar, es decir la palabra, es confesar la palabra. Entonces la profecía proclama y declara la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspira a los profetas para hablar la verdad sobre el pasado, el presente y el futuro. Es muy importante. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Canta el rey David en 2 de Samuel 23, versículo 2. Anoten las citas bíblicas ahí. 2 de Samuel 23, 2. El Espíritu de Dios soberano viene sobre el ungido. ¿Y quién es el ungido? A mí me encanta leer toda la Biblia porque hay que leer la Biblia tanto el Antiguo como el Nuevo, porque siempre nos habla del Mesías, nos habla de Jesús. Y este proclama las buenas nuevas. En Isaías 61:1, vamos a Isaías, por favor. Está igual, es uno de los profetas mayores. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres y me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Así que leí 61:1 hasta 1 y 2. Versículo 1 y 2 para los que anotan y les gusta ir por medio de la reflexión. En el Antiguo Testamento la palabra profética del Espíritu resuena desde los profetas como las aguas que irrumpen a través de un cauce estrecho tras un diluvio torrencial del cielo. Dice la palabra en Miqueas 3:8: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Di conmigo ahí: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar
a Jacob su rebelión, a Israel su pecado. Miqueas 3:8. Cuando oigo al Espíritu declarando su palabra, quiero que usted responda a eso. Me siento temeroso. ¿Cómo te sientes cuando tú hablas y profetizas la palabra? Temeroso, con paz, adorado, arrepentido, convencido, esperanzado, gozoso o animado. Escribe ahí cómo tú te sientes. Yo me siento animada, feliz, gozosa porque el Señor está con nosotros. Cuando oigo la verdad profética del Espíritu de Dios, actúo. ¿Cómo actúa? Desobedientemente, obedientemente a lo que el Señor te habla y te dice. En tu tiempo o en su tiempo. Porque todo esto debemos de tenerlo claro, tenemos que tenerlo en cuenta. Neciamente o sabiamente. Cuando tú vas a hablar y vas a declarar la palabra, vas a profetizar, tienes que tener claro eso. ¿Cómo has afilado tu espada espiritual para ser un mensajero del Espíritu Santo? Es una pregunta que quiero hacerte en esta mañana. ¿Cómo lo haces? Al igual que ocurría con los profetas de antaño, usted y yo podemos afilar nuestra espada para que el Espíritu Santo pueda hablar a través de nosotros para proclamar sus buenas noticias, su misericordia, su justicia. Esto puede ser una portavoz de sus pensamientos. Amén. O de los de Dios. Para ser su portavoz debe abandonar. ¿Qué debes de abandonar? Tus propios pensamientos y palabras. No es lo que tú creas, como tú lo creas, como tú lo piensas. Es como lo dice la palabra de Dios, como lo habla el Señor. La gente puede oír su necedad o la sabiduría de Él a través de ti, a través de mí. Cuando el Espíritu Santo habla a través de usted proféticamente, pues usted bendecirá, animará y exhortará a otros. Pero para que el Espíritu hable a través de ti, su palabra debe estar en ti. Salmos 119, vamos a ese salmo. Salmo 119, vamos a buscar el Salmo 119. Vamos a leer versículo 11 al 16. Dice: sométanse, sosténme y seré rescatado. Espera, 119, 11. Espera que es que estoy en el 111. 119, el versículo 11. Dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, Señor, enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Amén. Es muy importante tener claro, y me encanta lo que dice este salmo, porque dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Eso está en Jehová, roca mía y redentor mío. Eso está en el Salmo 19:14. Entonces mire cómo nos habla el Señor por medio de su palabra, cómo debemos de ser nosotros por medio de su palabra. Y esto me empieza a enseñar que hay diferentes dimensiones. Y hoy quiero hablar de estas dimensiones. Hay una dimensión relacional, que son esa dimensión relacional. Cuando tú hablas proféticamente, tú tienes que conocer esta dimensión, que es una relación con Jesús, una relación personal,
Una persona que no se vuelva lo mismo la rutina de siempre, sino que tú te sientas apasionado, que tú quieras estar con él. Una relación renovadora, polifacética, fresca y nueva. Ir más allá con él, buscarlo de otra manera. En esta dimensión relacional voy a buscar a mi Señor, a mi Maestro de otra manera. Voy a entrar en esa dimensión donde yo sé que por medio de él puedo entrar a la segunda dimensión, una dimensión intermediadora. Es que nosotros cuando la buscamos personal, esa dimensión relacional, buscamos su palabra y esa palabra profética donde vemos a Jesús. Jesús nos habla, Él viene, nos cambia, nos ministra y viene esa palabra profética a través del Espíritu Santo en nosotros. Pero la intermediadora es que Dios nos habla por medio de esas escrituras. La palabra escrita es la dimensión relacional con Jesús, que es la personal, donde yo veo a Jesús, pero la intermediadora es la palabra de Dios neta. Cuando tú coges la palabra, cuando tú la comes, esa es una segunda dimensión. Muchas veces creen que la palabra de Dios está en uso y en desusos, y no es así. La palabra es actualizada siempre. Tenemos que repensar en qué enfoque estamos para estar en esta dimensión, renovar la pasión. ¿Y qué es renovar la pasión? Es el hecho de que me entusiasme cada día más en buscarle, a volver a leer cada día. El amor es más que un sentimiento, o sea, el amor por esa palabra, el amor por Jesús es más un sentimiento, es una decisión. Es preparar ese método, esa forma, esa llenura en mi ser. Buscar a Jesús en tu lectura bíblica diaria. No leer por leer, no poner un poco de versículos bíblicos y leer y leer y leer y no ver al maestro. Hay que leer, pero viendo al maestro, buscando al maestro, teniendo encontrar un medio con Jesús por medio de esta dimensión reveladora. Él da el tono, la forma en la Biblia. Amén. Y como tercero, esa dimensión vivencial. Tenemos que ser cartas abiertas. La meta de nuestra vida es Cristo. Dios quiere que su pueblo sea como Cristo. Poder vivir, conocer a Cristo, que Él es el que nos transforma. Entonces la palabra tiene que ser viva. Y esa palabra viva, esa palabra de la primera dimensión que les hablaba, tiene que ser relacional. Y esa forma relacional es con Jesús. Una palabra escrita, que es su misma palabra, que viene y trae convencimiento. Pero tenemos que ver a Jesús en la palabra, no leer por leer. No debe permitir que venga monotonía, sino que queramos cada día conocerle más, pasión, deseo por el Señor. Y la palabra abierta, y esa palabra abierta tiene que ver con esa dimensión vivencial. Ser como Jesús. Tú y yo ser como Jesús. Estamos llamados a tener un continuo en la oración, en la escritura, en tiempo con Jesús, que yo pueda manifestar el fruto del Espíritu, que pueda hablar esa palabra profética, que pueda decirla, denunciarla, declararla, confesarla. Hay que hablar la palabra para que yo pueda manifestar ¿qué? El fruto del Espíritu en mi vida, ser una palabra abierta. Yo quiero que leamos 2 Corintios 3, vamos un momentico. Mire que hoy hemos estado hablando del Antiguo y del Nuevo y vemos cómo Jesús está en toda parte de la palabra, no solamente en el Nuevo. Imagínense que yo mirando en el Antiguo Testamento, sí existían 613 mandamientos, pero digamos que en esos mandamientos era un estilo de vida. Pero yo mirando el Nuevo Testamento,
hay más como mandamientos o cosas que Dios nos manda a hacer, más morales. Jesús citaba la ley y decía, pero esto dice la ley, pero esto le digo a ustedes, añadan a eso. Por ejemplo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero también viene y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús siempre hablaba de la ley, pero venía y añadía algo de él. Toda la palabra viene y nos habla de Jesús. Entonces vamos a mirar 2 Corintios, capítulo 3, versículo desde el 2. Yo quiero que lo leamos desde el 2. Yo estoy leyendo una nueva traducción viviente. Dice, que estoy buscando aquí el versículo 2 que está aquí. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Imagínense, la única carta de recomendación es esta dimensión vivencial, que quiere decir que nosotros debemos de ser como Cristo. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Viene y dice el versículo 3, es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Mire esta cita tan importante que les estoy hablando. Entonces nosotros debemos de estar en esa dimensión vivencial. Si tú quieres ser y a tener esa palabra profética en tu vida, esa palabra profética, ser afilado para profetizar, tú tienes que entender muy bien estas 3 dimensiones que les he hablado hoy, porque no eres tú el que hablas, es Dios que utiliza tu voz, tu lengua para profetizar, es el que te guía, pero tú por medio de estas dimensiones que he hablado, de la dimensión relacional, donde la relacional está la personal, renovadora, polifacética, una parte fresca y nueva, ir más allá con Jesús, buscarla de otra manera. Está la dimensión intermediadora, que es hablar a través de las escrituras, esa palabra escrita, la dimensión relacional con Jesús. Debes de ver al Señor, la palabra de Dios siempre está en uso. A veces uno es el que no la usa y la deja en desuso. Así que mi invitación en esta mañana es que tú puedas renovar esa pasión con el Señor para que puedas afilarte en la palabra profética. El amor es más que un sentimiento, es una decisión y es preparar un mecanismo, un método. Es una decisión. Tú decides cuánto le buscas, cuánto tiempo vas a pasar con Él, cómo le vas a conocer a Jesús. Buscar a Jesús en tu lectura bíblica, verlo, comerlo, sentirlo, palparlo. Él da ese tono cuando tú lees en la Biblia, esa dimensión vivencial, que nosotros debemos de ser esas cartas abiertas. Dios quiere que su pueblo sea como Cristo. Tú y yo debemos de ser como Cristo. Y 2 Corintios 3 del 2 al 3 habla muy claro de cómo debemos de ser y que debemos de estar llamados de continuo en la oración. Por esto esta alborada, llamada en el monte, en la presencia de Dios, porque Dios nos limpia, Dios nos da fuerza, Dios nos santifica, Dios nos quebranta, Dios nos lleva a profetizar, Dios nos lleva a orar por otros, Dios nos lleva a pedir perdón, misericordia, nos lleva a hacer cosas que en nuestra vida cotidiana no hacemos. Entonces, por medio de la oración, por medio de la vigilia, por medio del ayuno, por medio de la lectura de la palabra y su estudio, el pasar tiempo con Jesús,
es que yo pueda manifestar el fruto del Espíritu. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por eso debemos de ser esas cartas abiertas, esa dimensión vivencial. El fruto del Espíritu, ser una palabra abierta, que Dios me use. Pero si tú todavía vienes y estás en unas prácticas, tú todavía no ves a Jesús cuando lees, no entiendes la Biblia, tienes que empezar de cero, debes de empezar de cero. Enamorarte de Dios es algo importantísimo. No buscarle por necesidad, hay que buscarle por amor. Y el amor es una decisión. Y tú le buscas por una decisión. Tú das un tiempo, un espacio. El solo levantarte a la alborada, el solamente irte a congregar, solamente de ir a buscar del Señor es una decisión y todo se hace por amor. Así que yo les invito en ese día que comencemos a orar. Vamos a orar. Son las 6:25, todavía tenemos 5 minutos para terminar de orar. Esta fue nuestra reflexión del día de hoy. Ser afilado para profetizar. Tienes que afilar, tienes que llenarte de su palabra, de tu presencia, de la presencia de Dios en tu espíritu. Entonces vamos a orar. Amado Dios, Padre de la gloria, yo quiero estar afilado con mi boca para profetizar, pero profetizar en el espíritu. Dar una palabra profética conforme a tu palabra, donde tú estás, donde se irrumpe, donde hay un caos, donde tú vienes y libertas, donde tú vienes y traes maravillosas cosas en nuestro pensamiento. Tú traes palabra para bendecir, para animar, para exhortar a otros, para que el Espíritu hable a través de mí, Señor. Hoy vengo a presentarme, Dios mío, porque yo quiero que tu palabra esté en mí, pero no solamente de una forma normal, de conocimiento, sino una forma del Espíritu, que cuando hable traspase como una espada de 2 filos hasta los tuétanos. Señor, úsame, tómame, toma mi lengua, que mi lengua sea para la necesaria edificación, no para dañar, no para destruir a otros, sino, Dios mío, para hablar tu palabra, confesar tu palabra, para predicar, para no acolitar el pecado de otro, porque al fin y al cabo la salvación es individual y personal, pero cuando yo permito, sabiendo lo que hacen, me hago partícipe de su pecado. Y Dios, perdónanos si hemos sido partícipes de algún pecado de alguna persona por ser permisivos, por permitir, por no hablarle, por no decirle, por no tener una pelea, una contienda, una disensión con ellos. Pero Señor, hoy yo te pido perdón por eso. Yo necesito tener en mi boca la palabra de Dios, que es una espada de 2 filos. Esa palabra que toca el espíritu. Esa palabra que es viva, que eres tú, Jesús. Esa palabra escrita que está en tu palabra, en la Biblia. Esa palabra tuya, Señor, que me lleva a ser como tú, Dios mío. Y tú cuando vistes a los fariseos, viste a los saduceos, a los celotes, les hablaste abiertamente, le dijiste que se apartaran del mal, que dejaran de ser sepulcros blanqueados. Tú hablaste, Jesús, enséñame a hablar, a no tener temor, a no tener temor de entrar en discordia con otro, porque tú me vas a demandar la sangre de esas personas. Si esas personas no se van contigo y si no están contigo, tú me demandas esa sangre y yo no quiero eso, Señor. Yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú camines conmigo. Yo quiero libertar al cautivo, que el Espíritu de Dios esté sobre mí. Yo quiero cumplir tus mandatos y lo que tú deseas. Señor, hoy úsame como conviene, úsame como tú quieres, úsame, Dios mío, como tú necesitas. Cumple tu propósito en mi vida para esta tierra, porque mi reino no pertenece a este reino terrenal, sino al reino espiritual. Pero úsame con el propósito que tienes conmigo en esta tierra.
Si es para predicar, derribar, para llenarme de tu presencia, para ministrar liberación, sanidad, llenura del Espíritu. Gracias, Señor. Hoy me presento ante ti y sé, Dios mío, que tú estás conmigo, que tú todo lo puedes, que tú todo lo das, que tú todo lo cambias, que todo tú lo ministras. Hoy me descontamino de toda contaminación de carne, sangre, espíritu, al mundo, al diablo y a la carne. Creemos, Dios mío, que hay ángeles alrededor nuestro y que suben y que bajan, que la sangre tuya me purifica, me limpia, me santifica, ministra mi corazón, ministra mi ser. Hoy presento a Peniel Chur, presento el servicio del día de mañana. Toma, Dios mío, a los de la alabanza, toma a los de danza, toma al predicador, Dios mío, que no sea es la persona, sino que sé tú. Toma mi vida, comienza a decir ahí, Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi ser, límpiame, lávame, que este día sea un día de bendición, donde tú me hables, donde tú me ministres, donde tú me enseñes. Gracias por ser el Dios de mi salvación. En el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo, Señor nuestro. Amén y amén. Quiero invitarles a nuestra alborada cada miércoles y cada sábado, llamada El Monte. Quiero invitarles a nuestro servicio del día de mañana. Puedes conectarte desde las 8:30, igual oramos, pero hay una alabanza, hay una administración, se predica de la palabra. Quiero invitarte a que visites nuestras redes para que tú veas todo lo que nosotros hacemos. Puedes conocer, escuchar una palabra, una buena palabra, una prédica, una enseñanza para tu vida. Quiero también decirte que por medio de nuestro número 310-497-1521, si necesitas una consejería, si necesitas una palabra de Dios para ti, puedes escribirnos, puedes hacer esa petición. Así que Dios te bendiga. Si tienes una petición especial, pero te da pena colocarla muchas veces por aquí, por medio de YouTube, pues me lo puedes escribir a ese número que te dije para poder orar por tu petición. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Creemos que la gloria de Dios es manifestada y no te olvides que cuando oramos, así tú no veas nada, Dios está haciendo. Dios todo lo puede, Él todo lo hace y Él hace lo imposible. Que Dios te bendiga. Chao. Y un saludito para todos los que no me ven. Chao. Dios le bendiga.